pregunta desde la cárcel y vamos a hablar sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un personaje muy interesante en el tiempo de Jesús, fue primo de Jesús, fue el hijo del sacerdote Zacarías. Él en algún momento de su vida no siguió esa tradición del padre de ser sacerdote, pero él se fue al desierto donde predicó o profetizó, dirían algunas personas. Para mí es muy interesante ver que él estuvo en el desierto predicando y cómo es que la multitud o la gente iba al desierto a escucharle. Uno puede llamar a la gente y la gente viene cuando uno está en medio de la ciudad, en medio de la multitud, pero en el desierto, ¿quién va al desierto, verdad, a escuchar una predicación? Pero a Juan, multitudes le escuchaban sus predicaciones, todo lo que él decía, y para mí eso me trae una curiosidad, ¿cómo habría sido Juan en sus predicaciones? Alguien muy interesante de escucharle, alguien que realmente traía una voz profética para el tiempo en el que Jesús estaba viviendo en el primer siglo. Entonces Juan es conocido como el profeta del desierto, es conocido como Juan el Bautista. Esta frase, la voz en el desierto, es una frase muy interesante que varios comentarios hacen para referirse a que un profeta era una persona que decía la verdad, no opacaba, no era parte de la injusticia, sino más bien denunciaba cuál era el pecado que estaba sucediendo. Y vamos a ver que Juan en el capítulo 11 está preso, está en la cárcel por decir la verdad. Juan, una de los mensajes fuertes que Juan es parte de su discurso, es que llegó la hora. Esa era una de las partes importantes de la predicación de Juan. Los profetas en el Antiguo Testamento, ellos siempre decían, llegará la hora o irá a venir el día, pero la predicación de Juan es que el día ha llegado o la hora ha llegado, que se acerca el fin. El mensaje de Juan el Bautista, del profeta del desierto, era muy fuerte en contra de las personas que no estaban en los caminos correctos. Decía que el hacha, ¿verdad?, ya está en la raíz del árbol, es decir, que ese árbol ya está a punto de caer. Ese mensaje fuerte hacia lo malo que estaba sucediendo fue una de las razones por las cuales Juan está en la cárcel en el capítulo 11 del libro de Mateo. En el capítulo 14 del libro de Juan, nosotros vemos la razón principal por qué Juan está en la cárcel. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 12, nos cuenta una historia muy interesante. El rey que estaba gobernando en el tiempo de Juan era Herodes Antipas, que era hijo de Herodes el Grande. Eran personajes que eran conocidos por la crueldad o la maldad que ellos hacían. Pero Juan desde el desierto cuenta el libro de Juan capítulo 14 que denunció lo malo que estuvo haciendo Herodes Antipas. Herodes Antipas estuvo teniendo a la esposa de su hermano Felipe, es decir, estuvo viviendo con su cuñada. Eso es una cosa que Juan denunció a Herodes Antipas, que le hizo mal al momento de quitarle a la esposa a su hermano Felipe. Esa denuncia que hizo Juan de lo malo que estuvo haciendo Herodes Antipas es la razón principal por la cual Juan se encuentra en la cárcel en estos momentos. Y estando en la cárcel, Juan le va a levantar una pregunta muy importante. Pero Juan muere en la cárcel. Y eso es muy interesante de ponerse a pensar. ¿Cómo es que una persona que denuncia lo bueno, una persona que es enviada de Dios, un profeta de Dios, alguien que predica, ¿verdad?, la palabra de Dios, puede terminar en la cárcel? No sé si alguna vez ustedes se han preguntado cómo es que Jesús fue crucificado en la cruz, si lo que hizo Jesús fue sanar enfermos, fue, verdad, ayudar a los pobres, fue dar dignidad a las personas enfermas, proclamar o dar un mensaje de amor y de justicia. Y uno se pregunta, ¿cómo es que una persona que hace tanto bien, hablando de Jesús, Jesús termina su vida de esa manera? Y Juan, que estaba en el desierto diciendo la verdad, proclamando el evangelio, hablando las cosas
que son reales y verdaderas, denunciando lo que es malo, cómo es que él termina en la cárcel y él murió en la cárcel, lo asesinaron en la cárcel. Juan capítulo 14 nos cuenta que en medio de una fiesta estuvo ahí Herodes Antipas y su esposa, es decir, la cuñada con la que él estaba viviendo, lo sedujo e hizo que cumpliera una promesa de decapitar a Juan el Bautista. Y Juan murió en la cárcel porque los soldados del rey Herodes Antipas fueron y lo decapitaron. Este personaje de Juan el Bautista, que estuvo en la cárcel solamente por decir la verdad. Vamos nosotros a encontrar en el mundo, hermanos, gente a la cual nosotros queremos tal vez ayudar o queremos tal vez disciplinar. Y uno pensaría, pero estoy haciendo el bien y la gente no lo recibe de una buena manera. Eso no es sorpresa para nadie. Nosotros vemos en la Biblia cómo mucha gente que estuvo luchando por hacer el bien, por decir el bien, por predicar el mensaje del Evangelio, terminó en la cárcel y terminó muriendo en la cárcel. La denuncia del pecado nunca ha sido fácil, pero es una labor que los profetas hacían en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Denunciaban lo que estaba mal, el pecado que se estaba haciendo, aun cuando eso involucraba que sus vidas corrieran un riesgo. Eso en cuanto al profeta Juan, del por qué está en la cárcel, en el capítulo 11 del libro de Mateo. Con esto, hermanos, nosotros vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 11, versículo del 2 al 6. Recuerden, lo que hemos llamado al estudio de esta noche es una pregunta desde la cárcel. Y estamos hablando específicamente de Juan el Bautista, del profeta del desierto, como muchos lo llaman. Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 6, dice de esta manera. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús. Nosotros ya vimos por qué Juan está en la cárcel, y estando en la cárcel Juan, habían muchos rumores. Esa es la palabra que aparece originalmente en el texto bíblico. Habían rumores, habían palabrerías de la gente, y esas palabrerías de la gente llegaron a los oídos de Juan el Bautista. Y el versículo 3 menciona esto. Cuando Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú, dice el versículo 3, ¿eres tú el que hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? La palabra que aquí, la pregunta que se levanta aquí es, ¿eres tú el que viene o nosotros debemos preguntar a otro? Y nos detenemos en este versículo 3 por un momento. La pregunta, ¿eres tú el que viene? Es una pregunta que ya se hacían varios profetas en el Antiguo Testamento y que Juan retoma esta misma pregunta. El que había de venir, es lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento. Y Juan está ratificando esa pregunta. ¿Eres tú el que viene? Es decir, ¿eres tú el que se había profetizado en el Antiguo Testamento, el Mesías de Israel? ¿Eres tú? Pero recordemos que Juan se encuentra en la cárcel. Y yo no sé si alguien de los que nos escuchan ha tenido esa mala experiencia de estar en la cárcel o ha conocido a alguien que está en la cárcel. Y no es nada agradable estar en la cárcel, porque la cárcel no es sinónimo de nada bueno. Muchas cosas malas pasan en la cárcel, mucha gente mala va a la cárcel por cosas que han hecho. Entonces la cárcel, hermanos, es un lugar donde uno encuentra incertidumbre, uno encuentra soledad, uno encuentra miedo. En la cárcel también hay dudas. Juan, muchos comentarios o muchos pastores proponen que Juan tuvo dudas estando en la cárcel. Lo primero que queremos ver en el versículo 2, con la pregunta de Juan, ¿eres tú el que viene? Es que la cárcel, hermanos, es ese momento de aflicción, es ese momento de incertidumbre donde Juan se encuentra estando solo.
y se le entran las dudas. Es la primera cosa que nosotros podemos ver en el texto. Es fácil decir tú eres del Señor o tú eres del Mesías cuando uno está libre. Juan 1:29 es el momento en el cual el apóstol Juan Juan el Bautista está bautizando a Jesús. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando Jesús se acerca a Juan y lo bautiza, y Juan le dice, tú eres el Cordero del mundo que quita el pecado. Tú eres el enviado de Dios. Juan escuchó, dice el texto bíblico, palabras del cielo, donde decía, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero Juan estaba libre en ese momento. Y es fácil decir, tú eres del Señor, tú eres del Mesías, tú eres del enviado. Es fácil decir eso cuando tú estás libre. Pero ahora Juan se encontraba en un momento de incertidumbre o de miedo. En ese momento de incertidumbre o de miedo, Juan se empieza a dudar de alguna manera de quién era realmente Jesús. O tal vez Juan lo que estaba buscando era un Mesías a su manera. El Mesías que tanto los judíos esperaban era un Mesías guerrero, era un Mesías liberador, era un Mesías que lo que proponía era la liberación de los israelitas, de los hebreos, de una manera militar. Pero Jesús lo que está haciendo es totalmente lo contrario. Jesús no levanta las armas, no levanta la espada, no incentiva a nadie a luchar y a derramar sangre por la libertad. Jesús no hace eso. Tal vez Juan el Bautista lo que estaba esperando era un Mesías a su manera. Y Juan es totalmente lo contrario a lo que el pensamiento judío estaba esperando de un Mesías. Estas dos cosas son importantes. Cuando uno está libre, cuando todo está bien, cuando yo tengo la libertad de, cuando estoy viviendo afuera, tengo la libertad de decir, de hablar, de proclamar, pero cuando uno está en la cárcel, las cosas se ponen mucho más difíciles y la duda aparece y la duda empieza. Tal vez Juan el Bautista estaba esperando a un Jesús diferente al cual Jesús se mostró. Y es que Dios para nosotros no es lo que nosotros esperamos. Dios para nosotros siempre es alguien que nos sorprende. Y Juan el Bautista estaba en ese momento donde ya estando en la cárcel empiezan las dudas. Estando en la cárcel, estando enfermo, estando con incertidumbre, estando angustiado, empieza a poner en una balanza si lo que escuchó fue verdad, si el Mesías del cual tanto se habla es el Mesías que había de venir, porque era un Mesías tal vez diferente del Mesías al cual ellos estaban esperando. Pero hermanos, cuando nosotros nos encontremos en ese momento de la cárcel, cuando nosotros nos encontremos en ese momento de la duda, la respuesta siempre es acercarnos a Dios. Saciar esas dudas o saciar ese momento de la cárcel en Dios. Eso es lo que Juan hizo. Eso es lo que Juan está haciendo en este momento. En el momento de la cárcel, está mandando a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era realmente el que de tanto se había hablado desde el Antiguo Testamento. Pero en ese momento de la cárcel, en ese momento de la prisión, en ese momento de las dudas, la respuesta de Juan es ir en busca de Jesús. El miedo del problema que uno tiene o el conflicto que uno tiene, la solución siempre es ir en busca de Dios. Esa incertidumbre de la cual a veces uno experimenta en su vida por estar en la cárcel, por estar a veces atravesando momentos difíciles o de conflictos, como Juan estuvo atravesando,
ese momento es el momento más indicado para ir en busca de Jesús, porque es ahí donde nosotros encontramos la verdadera respuesta y la verdadera paz para en medio de toda la situación en la que uno está atravesando. Juan al mismo tiempo estaba descubriendo a un Mesías, a un Jesús diferente al cual de tanto se había proclamado. No era el Jesús de guerra, no era el Mesías que venía a dar la liberación, trayendo a todos sus seguidores a pelear contra los romanos, del cual Jesús está hablando. El mensaje de Jesús fue un mensaje diferente. Y fue un mensaje de justicia, fue un mensaje de amor, fue un mensaje que dignificó a las personas que eran rechazadas por los mismos religiosos de ese tiempo. Esa es la primera cosa. Hay una segunda manera de cómo muchas personas ven este texto en el versículo 2, cuando Juan en medio de la cárcel levanta la pregunta, ¿eres tú el que viene? Y muchos dicen que Juan tuvo dudas, y es posible que Juan aparece en medio del encarcelamiento con esas dudas, y lo que hace es querer ratificar el mensaje enviando a sus discípulos. Pero una segunda manera de cómo uno puede ver el texto, y la cual a mí me agrada ver el texto, es que Juan el Bautista nunca dudó. Los que dudaron fueron sus discípulos. Los que dudaron fueron los discípulos de Juan. Y lo que Juan está haciendo es ayudando a sus discípulos a que encuentren el camino. Esa manera de ver el texto me agrada mucho. Juan el Bautista, él cuando bautizó a Jesús, él escuchó desde el cielo las cosas que se dijeron, se abrieron los cielos y se proclamó que ese es el Hijo amado de Dios. Juan mismo dijo, Él es el Cordero del mundo, ¿verdad? Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan en la cárcel, él no dudó, pero tal vez sus discípulos sí dudaron. Y lo que está haciendo Juan el Bautista es ayudando a sus discípulos a encontrar el camino cuando los envía. Una de las características de los discípulos en el tiempo de Juan el Bautista es que permanecían al lado de ellos a todo momento. Era una fidelidad increíble. Y no querían despegarse de Juan el Bautista, aún estando en la cárcel. Querían estar por ahí cerca. Y lo que está haciendo Juan es enviando a sus discípulos a que ellos confirmen lo que él ya sabía. Que Jesús realmente es el Mesías, el enviado de Dios. Esta es una manera más de cómo ver esta pregunta que levanta Juan. Y me parece muy interesante poder verla de esa manera. Que Juan lo que está haciendo es ayudando a sus discípulos a encontrar el camino. Ustedes van a ver muchas ocasiones que hay gente o iglesias o pastores o líderes, ¿verdad?, que se pelean a veces, que mi iglesia o que mis discípulos o que mi gente, cuando la realidad es que nada es nuestro. Cuando la realidad es que nuestra labor es ayudar a la gente a que encuentren el camino. Y aquí lo que Juan está haciendo es ayudando a sus discípulos a que encuentren el camino. Y a quien de verdad deben seguir es a Jesús, no a él. Tengamos eso en mente. Juan el Bautista lo que está haciendo es ayudando a sus discípulos a encontrar el camino. Los de la duda dicen muchos comentarios, ¿verdad?, muy antiguos, que los de la duda fueron los discípulos de Juan, no fue Juan. Y lo que está haciendo Juan es empujando a sus discípulos para que encuentren ellos el camino, para que las dudas de los discípulos sean saciadas, se terminen cuando encuentren a Jesús. Y esa es la labor de toda persona, de todo padre, de todo pastor, de todo líder, ¿verdad? Ayudar a que sus discípulos, a que la gente que está con ellos encuentren a Jesús, enviarlos a Jesús. Porque en Jesús es donde encontramos la respuesta verdadera a las preguntas que nosotros tenemos.
Hay muchas filosofías que se levantan en este tiempo cuando dicen que la gente está padeciendo esta teoría del existencialismo, preguntándose de dónde vienen, a dónde van, que el propósito de la vida, que el propósito de la felicidad, que dónde encontramos una manera, una razón de ser. Y hermanos, y la respuesta siempre es dirigirlos a Jesús o enviarlos a Jesús, porque es en Jesús donde nosotros encontramos la respuesta a todas esas preguntas. Y me agrada mucho pensar que Juan el Bautista envió a sus discípulos para que siguieran a Jesús y lo dejaran a él ahí. Con esto en mente, nosotros seguimos adelante y vemos el versículo 5 de, del capítulo 11 del libro de Mateo. Dice el versículo 5 que cuando los discípulos de Juan fueron a preguntarle, Jesús no les respondió de una manera común, no les dijo, sí, yo soy el Mesías, no les dijo, no, yo no soy, tienen que seguir esperando, no les dijo nada de eso. Más bien Jesús responde, vayan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por mi causa. Esta respuesta que Jesús da a los discípulos para que le cuenten a Juan nos muestra el énfasis del ministerio de Jesús. Aun cuando Jesús curó a muchas personas, hizo muchos milagros, su énfasis no estaba en la sanación física. El énfasis del ministerio de Jesús estaba en la redención que podía dar a la gente, que la gente podía encontrar en él. Cuando Jesús responde diciendo, los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia del reino. Estas partes, estas 6 cosas que el texto bíblico levanta, uno puede ver que es el resumen del ministerio de Jesús. De esta manera uno podría resumir fácilmente el ministerio de Jesús. Los ciegos ven. El énfasis, como hemos dicho, no estaba en curar a la gente físicamente, aun cuando Jesús lo hizo, ese no era el énfasis. El énfasis era es que la gente encontrara la verdad. Es que la gente pudiera ver realmente, que no viva engañada, ni por el mundo, ni por el demonio, sino que pueda encontrar la verdad. Es dar vista a los ciegos. Que las personas, Jesús muchas veces les dijo a las personas, yo soy el camino. Y aquí dice, los cojos ahora dice, caminan bien. Es que cuando uno encuentra ese camino, cuando uno ha encontrado a Jesús, las personas empiezan a caminar correctamente. Dice el texto bíblico, los leprosos son curados. Hermanos, en el tiempo de Jesús, las personas enfermas eran catalogadas como malditos de Dios. La gente pensaba que si uno estaba enfermo es porque Dios no lo quería. Y aquí Jesús viene y se acerca a los enfermos, a los leprosos, y ellos son curados. La característica del ministerio de Jesús es que Él se acercaba a todas las personas. Cuando los religiosos decían, no hay que acercarse, o un rabino, un maestro de la ley, no tenía que hablar con una mujer, Jesús va y se acerca y habla con una mujer. Cuando el contexto religioso o social de ese tiempo decía un maestro de la ley no podía estar con los niños, Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. La característica del ministerio de Jesús es la contradicción que existió en lo que él hacía y en lo que los religiosos, en lo que las personas, los escribas, todas las personas religiosas de ese tiempo enseñaban. Dice, los sordos oyen. Y es que cuando una persona ha escuchado
la buena noticia, empieza, hermanos, a distinguir entre lo bueno y lo malo. Empieza a poder encontrar esa verdad, a poder escuchar ese mensaje. Todos estos puntos que el texto bíblico levanta es un resumen del ministerio de Jesús. Y este ministerio de Jesús fue una contradicción para los religiosos de su tiempo. Que Jesús mencionaba cuál era la verdad y la gente encontraba esa verdad. Que la gente encontraba cuál era el camino correcto. Que Jesús se acercaba a las personas que eran odiadas o despreciadas de ese tiempo. Que Jesús decía la verdad, así como lo hacía Juan el Bautista. Que Jesús vino a darnos vida y el texto bíblico dice que los muertos resucitan y uno sabe que uno está muerto en sus delitos y pecados y Jesús viene y da vida a esas personas que están muertas en sus delitos y pecados. Entonces nosotros podemos decir que Jesús viene y da vista a los ciegos, que los cojos pueden caminar, que los leprosos son curados, que los sordos pueden oír, que los muertos resucitan. Y que a todos ellos, dice, ahora se les predica la buena noticia de Dios. Y el texto bíblico termina con una afirmación. Dice el versículo 6, y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Y es que lo que Jesús hacía era un escándalo. Lo que Jesús hacía escandalizaba a muchas personas. Y como nosotros decimos, posiblemente Juan el Bautista, estando en la cárcel, se imaginaba él a un Mesías del cual se hablaba en el Antiguo Testamento muchas veces. Pero lo que él escuchó en la cárcel era totalmente contrario a lo que él pensaba de Juan el Bautista. A lo que él pensaba de Jesús. Y ahora, y mucha gente se escandalizó por el ministerio de Jesús. Y aquí la afirmación dice, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí, a los que no se escandalizan por lo que Jesús hace. Y es que Jesús se acerca, hermanos, al que pensamos que nunca uno se acercaría, Jesús se acerca a ellos. Jesús le da importancia a las personas que tal vez nosotros pensamos que ya no tienen remedio, y Jesús sigue dando importancia a esas personas. Jesús va en busca de aquella persona que tal vez para nosotros ya no vale la pena insistir con ellos. Jesús aún sigue yendo detrás de esas personas. Y dice el texto bíblico, y Dios bendice a los que no se escandalizan, a los que no se apartan por causa de mí, a los que no se escandalizan por lo que Jesús está haciendo. Tengamos esto en mente. Lo que Juan el Bautista empezó a tener desde la cárcel y lo que la cárcel simboliza. Un momento de dudas, de incertidumbre, de miedo, de preocupación. Y cuando uno está libre es fácil decir, Señor, es fácil decir, tú el Mesías, es fácil decir, tú eres el Cordero que ha venido a quitar el pecado del mundo. Pero una vez que está en la cárcel empiezan tantas incertidumbres. Juan el Bautista tal vez en la cárcel tenía un concepto de Dios, pero al escuchar las murmuraciones que la gente decía acerca de Jesús, tal vez él estaba empezando a dudar de si él era realmente el Mesías. Pero todas esas dudas, toda incertidumbre, Juan el Bautista supo ponerlas en el camino correcto o en las manos correctas y fue en busca de Jesús. Una segunda manera de cómo uno puede ver el texto bíblico es que muchos dicen, comentarios muy antiguos mencionan que Juan el Bautista realmente nunca tuvo dudas. Los que tuvieron dudas fueron los discípulos de Juan. Y lo que Juan el Bautista está haciendo les está ayudando a encontrar el camino. Los está direccionando en la vía correcta, hacia la dirección correcta. Y por último, el versículo 5 nos da un resumen de lo que es el ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús fue una contradicción y fue un escándalo
para los religiosos de ese tiempo. Pero el versículo 6 termina diciendo, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Es decir, Dios bendice o Dios está con ellos que no se escandalizan por lo que Jesús hacía, por el ministerio de Jesús. Hermanos, para nosotros siempre Jesús va a ser la respuesta a los problemas que nosotros tenemos, de la incertidumbre que nosotros tenemos, a lo que la cárcel simboliza. Y en todas esas ocasiones siempre vamos a conocer un poco más acerca de Dios. Todas nuestras dudas de quién es Dios se van a ir, así como las dudas de Juan se estaban yendo, con la respuesta de Jesús. Así como Juan direccionó a sus discípulos hacia Jesús, nosotros debemos direccionar a las personas que tenemos a nuestro alrededor hacia Jesús. Y por último, veamos cuál fue el ministerio de Jesús. Y el versículo 5 nos da un resumen de lo que fue el ministerio de Jesús. Y quien no se escandaliza de eso, Dios los bendice y está con ellos.